Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de gramática. El día de hoy estaremos aprendiendo acerca de cómo usar las expresiones already, yet, ever, before en el tiempo presente perfecto, present perfect. Tenemos primeramente yet, que se puede traducir como ya en oraciones interrogativas. Por ejemplo, tenemos: ¿tú ya has visitado Lima? Have you visited Lima yet? Have you visited Lima yet? ¿Se dan cuenta? La estructura es primero el verbo auxiliar have o has, dependiendo del pronombre personal, luego le sigue el pronombre, luego el verbo en pasado participativo, después el complemento y finalmente el yet. Veamos el siguiente y tenemos already, que también se utiliza para oraciones interrogativas y se puede traducir como ya también. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: ¿ella ya ha probado comida peruana? Has she already tried Peruvian food? Has she already tried Peruvian food? En este caso la estructura es la siguiente. Primero va el verbo auxiliar has o have, dependiendo del pronombre. Luego le sigue el pronombre personal. Después le sigue el already. Después le sigue el verbo en pasado participativo. Y finalmente el complemento. Y ahora tenemos que también el already es utilizado en oraciones afirmativas. Y también en español se traduce como ya. Como tenemos en la siguiente oración: yo ya he subido la montaña, que sería I have already climbed the mountain. I have already climbed the mountain. Y la estructura es la siguiente. Primero el pronombre personal, luego le sigue el verbo auxiliar, que puede ser have o has, de acuerdo al pronombre personal. Después le sigue el already, después el verbo en pasado participativo y finalmente el complemento. Y tenemos ahora que yet también es utilizado en oraciones negativas y se traduce en español como todavía. Tenemos aquí la siguiente oración: yo todavía no he estado en China. I haven't been to China yet. I haven't been to China yet. La estructura es, primero va el pronombre personal, luego le sigue el verbo auxiliar have o has, dependiendo del pronombre, luego le sigue el not, después el verbo en pasado participativo, después el complemento y al final el yet. Ahora tenemos ever, que se utiliza en oraciones interrogativas y se traduce en español como alguna vez. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: ¿alguna vez ella ha manejado un carro? Has she ever driven a car? Has she ever driven a car? La estructura es la siguiente. Primero, el verbo auxiliar have o has, después le sigue el pronombre personal, después ever, después el verbo en pasado participativo y finalmente el complemento. También tenemos before, que es utilizado en oraciones interrogativas y en español significa antes. Como por ejemplo tenemos la siguiente oración: ¿ella ha probado sushi antes? Sería has she tried sushi before? Has she tried sushi before? La estructura es la siguiente. Primero el verbo auxiliar have o has, después el pronombre personal, después el verbo en pasado participativo, después el complemento y finalmente before. Y también tenemos que el before es utilizado en oraciones afirmativas, como tenemos el siguiente ejemplo: yo he comido picarones antes. I have eaten picarones before.
I have eaten picarones before. La estructura es la siguiente. Primero el pronombre personal, luego le sigue el verbo auxiliar, have o has, después le sigue el verbo en pasado participativo, después el complemento y finalmente before. Esto ha sido todo por nuestra clase de hoy. Espero que les haya quedado claro esta clase y les invito también a que vean la lista de los verbos irregulares en pasado participativo que les estaré dejando en el primer comentario o en la cajita de descripciones. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Bye bye.